Bienvenidos a Sabiduría del Pasado. Historias. Hoy tenemos historias de Internet. En las sombras de un pequeño pueblo, donde las calles adoquinadas susurraban historias antiguas y los árboles parecían tener memorias vivas, se hallaba Olivia. Una noche, decidida a explorar los rincones olvidados de su hogar, se aventuró por un estrecho callejón que se retorcía como una serpiente de piedra entre las antiguas casas. El eco de sus pasos resonaba en la oscuridad, mientras el viento, más un murmullo inquietante que una suave caricia, acariciaba su rostro. ¿Qué secretos ocultaba la brisa nocturna en aquel pueblo dormido? Las sombras, como cómplices silenciosos, comenzaron a danzar a su alrededor. Cada rincón parecía tener vida propia, un susurro oscuro que sus oídos apenas percibían. ¿Había algo más que la simple ausencia de luz en esas sombras inquietantes? Avanzó hasta encontrarse frente a una antigua mansión de aspecto desolado. Las ventanas, más que cristales, eran ojos vacíos que la miraban con una curiosidad que helaba la sangre. Al entrar, el suelo crujía como una sinfonía de susurros del pasado. ¿Cuántas historias calladas aguardaban tras esas paredes desgastadas? Las sombras, en un juego misterioso, se retorcían en las paredes, formando figuras efímeras que se disolvían con la luz de la linterna de Olivia. ¿Eran guardianas de secretos enterrados o simples ilusiones creadas por la mente inquieta? En una sala polvorienta, su luz reveló un espejo antiguo que reflejaba una imagen distorsionada de sí misma. En el reflejo, una sombra se cernía detrás de ella, pero al girarse, la sombra se desvaneció. ¿Acaso las sombras eran testigos silenciosos o fantasmas que solo se revelaban a través del vidrio antiguo? Mientras exploraba, risas infantiles resonaron en los pasillos desiertos. ¿Podría ser el eco de niños que alguna vez jugaron entre esas paredes o un recordatorio lúgubre de vidas truncadas? ¿Podrían las risas ser el eco de un pasado que se resistía a desvanecerse? De repente las puertas se cerraron con un estruendo, dejando a Olivia atrapada en la oscuridad. El eco de sus pasos se convirtió en un tañido solitario en un laberinto de sombras. ¿Quién o qué la había encerrado en este lugar que parecía tener vida propia? Mientras avanzaba por pasillos que se extendían como tentáculos enredados, las sombras se cerraban a su alrededor, formando una muralla de oscuridad. ¿Eran aliadas en su búsqueda o guardianas que protegían secretos enterrados? Finalmente, Olivia llegó a una habitación iluminada por una luz tenue que titilaba como la última llama de una vela agonizante. En el centro de la habitación, descubrió una caja antigua. Al abrirla, reveló fotografías en sepia de niños que parecían haber habitado la mansión en un tiempo olvidado. ¿Podrían esas imágenes ser ventanas al pasado o testimonios de vidas que aún buscaban justicia? Mientras Olivia desentrañaba el misterio, las sombras se agitaron a su alrededor, como si la mansión misma intentara susurrarle la verdad. ¿Lograría escapar del abrazo frío de las sombras que ocultaban la oscura historia de aquel lugar, o se convertiría en una parte más de la trama eterna? Las risas infantiles resonaban nuevamente, pero esta vez eran acompañadas por susurros que se elevaban desde las sombras. ¿Podrían los niños del pasado haber quedado atrapados en una realidad intermedia, buscando una salida que solo Olivia podría encontrar? Mientras avanzaba, el pasado y el presente parecían fusionarse en una danza macabra. Las sombras se enroscaban como serpientes en un intento de atraparla en su red. ¿Serían las sombras guardianas celosas de sus secretos o seres atrapados entre dimensiones? Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba ver una luz que parpadeaba como una llamada insistente. Olivia, guiada por una fuerza desconocida, cruzó el umbral. ¿Sería esa luz la salida a la libertad o una trampa astuta tejida por las sombras mismas? En ese momento, las sombras cobraron vida, retorciéndose en un frenesí oscuro. La luz de la linterna de Olivia parpadeó, pero su determinación no flaqueó. ¿Podría ella con coraje y curiosidad enfrentarse a las sombras que guardaban los secretos de la mansión encantada? A medida que se adentraba en la habitación final, las sombras se cerraban sobre ella, pero en el centro, un destello reveló una verdad inquietante.
Las risas infantiles se desvanecieron, reemplazadas por un susurro que emergía de las sombras mismas. ¿Serían las sombras las narradoras de una historia que solo Olivia podía descifrar? En el corazón de la habitación, descubrió un diario antiguo que contaba la historia de los niños que una vez jugaron felices en la mansión. ¿Podrían esos relatos escritos ser la clave para liberar a los niños atrapados en una realidad entre la vida y la muerte? Olivia, decidida a desentrañar el misterio, leyó las páginas amarillentas del diario. Las sombras se aquietaron, como si la mansión misma estuviera esperando la revelación final. ¿Podría ella liberar a los niños del encanto que los mantenía prisioneros? Con cada palabra leída, las sombras se retiraron, dejando espacio para una luz más clara y cálida. El diario narraba una tragedia olvidada, una injusticia que clamaba por redención. ¿Sería Olivia la heroína que traería paz a las almas atormentadas? Al llegar al final del relato, un susurro suave acarició sus oídos. Las risas infantiles regresaron, pero esta vez eran risas de gratitud. Las sombras, ahora serenas, se desvanecieron como un mal sueño. Podría ser que, al desentregar la historia, Olivia hubiera liberado a las almas atrapadas y traído paz a la mansión. Con el diario en mano, Olivia salió de la mansión y la luz de la luna iluminó su camino. ¿Sería este el fin de la oscura historia o solo el comienzo de una nueva aventura para Olivia, la guardiana de las sombras? Y así, en las sombras de aquel pequeño pueblo, la historia de Olivia se convirtió en una leyenda que se contaría entre susurros, recordando a aquellos valientes que se atrevieron a enfrentarse a las sombras y redimir a las almas perdidas. ¿Te atreverías tú a explorar los rincones oscuros de la historia y descubrir los secretos que yacen entre las sombras? La historia nos invita a cuestionar nuestras propias sombras, esos rincones oscuros que a veces evitamos explorar. Olivia, con su coraje, nos muestra que enfrentarse a la oscuridad puede revelar verdades dolorosas, pero también puede ser el camino hacia la redención y la paz. La luz al final del pasillo simboliza la salida, la liberación de almas atrapadas en una realidad intermedia. Olivia, al convertirse en la guardiana de las sombras, nos enseña que enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea, es el camino hacia la paz y la esperanza. Así, en las sombras de ese pequeño pueblo, su historia se convierte en una leyenda de valentía y redención que resuena en cada uno de nosotros,